Quería compartir con ustedes esta meditación. Le puse viento recio, aunque acá no figura en ningún lado el nombre, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Saben que cuántos sentidos tenemos? El Señor, ¿con cuántos sentidos nos creó? 5. A ver, ¿ustedes saben cuáles son los sentidos? Es olfato, vista, gusto, la vista y el tacto. En este pasaje que voy a leer, presta atención, hay uno de los sentidos que se repite continuamente. Y si vemos en la palabra de Dios, Jesús lo usa mucho para que podamos también estar atentos. Uno de los sentidos. Así que es importante. ¿Sabe qué, amigo? No se haga el sordo. Escuche la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Oyendo, ¿cuál es el sentido? Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos, diga conmigo, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, David lo que hizo, lo oyó, dice, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos. Vendrás a ellos enfrente a las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha de las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Hermoso pasaje bíblico. Todo este capítulo habla de muchas cosas. Cuando David fue ungido por rey, no solamente sobre Hebrón, que reinó 7 años, sino sobre todo Israel. Vinieron todas las tribus y por primera vez se volvió a unir el pueblo de Israel como una sola nación, como en la época de Josué o de Moisés. Mientras tanto estaban divididas, venían saliendo de los jueces, Saúl fue su rey, pero no estaban todas unidas. Aquí volvió Israel a tener un mismo rey y un rey ungido, consagrado. ¿Qué hizo primero David cuando él vio todo esto y todo el pueblo que estaba con él? Fue y tomó Jerusalén, una fortaleza que estaba ni en el norte ni en el sur, en el centro, en el corazón de Israel, apta para gobernar. No era de ninguna tribu, sino le pertenecía a Judá y por tanto fue y la tomó. Y a ella la llamó la fortaleza. Por eso es la ciudad de David, se le llama así. Ahí asentó su trono. Por eso dice que cuando pasó todas estas cosas, David estaba de fiesta, estuvieron mucho tiempo celebrando las tribus, la unción, la de David. ¿No? Y qué importante que cuando Dios unge, ¿qué quiere decir unción? La unción es la gracia sobrenatural de Dios. Él frota su naturaleza en la nuestra, en la tuya. Él te protege, te acompaña y te guía. Ya David había sido ungido varias veces, pero esta fue la unción real, fue la unción del rey, donde todo el pueblo reconoció que Dios lo había escogido y que Dios iba a hacer de él un hombre poderoso para hacer su voluntad. ¡Qué hermoso! Me trae la reflexión que cuando uno es ungido, alcanza una meta, alcanza un tiempo de consagración, vence un pecado, rompió con una adicción, pudo vencer situaciones en su vida que muchas veces hemos estado en tristezas, en muertes, en conflictos. Hemos podido perdonar a aquellos que nunca dijimos, nunca lo voy a perdonar, y vino el Señor y pudimos perdonar. Tantas cosas pasan en la vida de uno cuando viene la unción, cuando viene el propósito, cuando Dios viene y frota su naturaleza en la nuestra.
Esto viene con el ejemplo que los pastores en la antigüedad, ¿qué hacían? Ungían a las ovejitas en las extremidades para que no se lastimen. Porque si no tenía el aceite, que era aceite de oliva, en las extremidades venían las moscas, los bichos, las infectaban y se morían. Qué importante que estemos ungidos para que los bichos se vayan. Es verdad. Así que no ande en esta vida creyendo que es un cristiano devoto cuando hay puertas y heridas en su vida, porque van a venir los bichos y lo van a infectar. Mira a su lado, a ver si hay algún bicho. No, algún hermano ungido. Algún hermano ungido, no busque bichos acá porque no hay lugar para demonios. Cuando el Espíritu Santo está, el demonio se va. Es así. Entonces estamos ungidos. Pero cuando llegamos a ese estado, hemos venido trabajando, esforzado. Algunos lo hacen rápido, otros lo hacen lento. Hay procesos. Yo no puedo decir ni medir. No tengo un medidor para ver la unción que cada uno tiene. ¿No? Como dicen esas jarritas cuando cocinan las mujeres y ponen tanto de aceite y lo ponen para medir y lo ponen acá. Miren si nosotros veníamos con un medidor de unción. Qué feo, ¿no? Porque miren si da de la mitad para abajo. Está endemoniado el hermano. No le alcanza, ¿no es cierto?, el propósito de Dios. Pero acá Dios viene y ungió a David, el pueblo, y eso vino todo el pueblo. Y el pueblo se fue, tomó la fortaleza porque aprovechó que estaba todo el pueblo. Con la guía de Dios, ungió. Pero fíjense esto, el contexto dice esto. El pueblo festejó, el pueblo, todo Israel conquistó Jerusalén, pero cada uno se fue a su heredad. Contentos, tenemos rey, ungido. Qué fiesta que nos pasamos, 7 días celebrando que Dios hizo su voluntad. David se quedó con sus tribus, las de Hebrón, eran las tribus de Judá y las tribus de Efraín, los pocos, los menos. En ese momento, cuando los filisteos oyeron que David fue ungido, dice que todos los filisteos, no se quedó ninguno en su casa, vinieron en contra de David. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos te comprometés como estos hermosos hermanos que pasaron aquí, cuando uno da un paso de fe, cuando tiene victoria, cuando logró realmente en el Señor someter a la carne y al pecado, vienen todos los demonios a atormentarte. O no diga, ¿cuántos de ustedes que están acá están hace menos de un año convertidos? A ver quién más. Menos de un año. Pónganse de pie un momentito. No voy a decir nada, pero hace un año a esta parte, ¿cuántos han llegado a Cristo o se han reconciliado? Vinieron todos los demonios a atormentarlo a ustedes. Gracias. Porque es así. Porque uno dice, díganme, pueden sentarse. Cuando uno viene al Señor, ¿por qué será que empiezan las pruebas? Empiezan los conflictos, empiezan cosas a levantarse que antes estaban tranquilas. Porque vino la unción del Santo, porque vino el Señor a tu vida y por lo tanto el enemigo sabe que uno a veces no está maduro, no está crecido y es el momento para cortar lo que Dios quiere con tu vida. David recién había sido ungido, recién había tomado la fortaleza y vinieron todos los filisteos porque era el momento para seguir oprimiendo a Israel. Ellos no querían un rey fuerte, no querían un rey ungido, querían obligando a Israel a pagar tributo. Y ahí se encontraba David. Por eso es importante la unción. ¿Cuántos quieren la unción del Señor? Bien, ore todos los días si quiere la unción. Santifíquese, cante alabanzas, dígale no a la tentación, huya del pecado. Porque es la manera de estar, gloria a Dios porque han venido a la iglesia, pero acá uno viene a dar gracia. Uno acá viene a bendecir el día, la semana que pasó y ponemos la semana que viene en sus manos para que Él nos guíe y nos guarde. Todos juntos acá somos muy guapos, pero en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, en tus compañeros de trabajo, ahí es donde realmente vamos a estar confrontados. En tu intimidad, ahí es donde vamos a estar. En tu celular, que mirás, que no mirás, que permitís que tus otros sentidos se agudicen para el mal. No. Es importante que estemos todos alineados a lo que el Señor quiere. Por eso acá, fíjense, esto realmente refleja una verdad espiritual en la que podemos ver que la unción te protege, te acompaña, te guía, te habla, te renueva.
el 2 dice, y el enemigo oye. Por supuesto que Satanás oye. ¿Saben que él también se congrega con nosotros acá? Porque él está mirando y observando, él espía. Te espía en tu casa, te espía en tu trabajo. Él tiene cierto poder, pero sabe más por la red de información que tiene de demonios sobre tu persona. Y por eso te presenta tentaciones, pruebas que vos estás viviendo. Por eso es importante. No puede leer tu mente, no puede saber lo que vos pensás, solamente es un atributo divino. Pero él sabe más por viejo que por diablo, dice el dicho. Conoce el corazón del hombre, que siempre está inclinado al mal, que siempre busca satisfacer sus necesidades básicas, que está tentado por el oro, por la riqueza, por la plata, por la fama. Las 3 P: polleras, poder y plata. Son las tentaciones que el cristiano tiene. En el mundo, en tu casa y en tu corazón, ¿no? Y esto es algo hermoso. Dice, y siempre que el poder de Dios actúa en vos, siempre que Dios te bendice, promueve y se manifiesta en tu vida, el enemigo se levanta como río. Todos subieron contra David. Y me encanta que dice todo. No dijo algunas de los filisteos. Ellos sabían que era el momento. La diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos, que el pueblo filisteo era un pueblo guerrero, un pueblo que manejaba el bronce en esa época. Eran herreros y todos tenían armas, todos tenían escudos, todos tenían armaduras. El pueblo de Israel no, se estaba armando recién. Era un pueblo que estaba sometido por su enemigo por no estar ungido y no estar realmente consolidado como una sola nación. La época de oro de David empezó acá, cuando él consultó siempre a Dios qué hacer. Y esto me encanta. No importa tu experiencia, no importa tus títulos, no importa tus victorias, siempre tenemos que consultar a Dios. ¿Estamos seguros? Siempre. No solamente cuando te vas a casar o vas a cambiar de ciudad o de carrera, siempre, hoy en día más que nunca, vas a hacerlo mandado, ora para que el Señor te guíe donde está más barato. Es una manera de que tu dinero te rinda más. Hay que orar, no es pavada, Dios nos bendice. Él quiere que bendiga su economía. Antes de meterte en un crédito, pensá los compromisos y si vas a poder. No conté los chanchos antes que nazcan, diría ¿no es cierto?, los refranes. Es así, porque uno tiene que ser veraz, pero uno a veces se queja de las cosas. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde estuviste vos en el momento de elegir el compromiso que te ibas a poner? ¿Lo consultaste a Dios? No, entonces no te quejé con Dios. Es así. Entonces esto es importantísimo, el hecho de poder. Pero me encanta algo. Cuando David oyó que los filisteos venían, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Corrió a la fortaleza. La plaquita que viene. A la fortaleza. ¿Qué le había tomado Jerusalén? Hoy, si viene el enemigo y vienen todos los demonios, chiquitos, grandes, demonios con pañales, aquellos más grandotes, vienen, ¿a dónde vas a correr? Al pastor que me ore, al líder de grupo que reprenda. Tenés que acudir a aquel que da la vida, aquel que te dijo que sos más que vencedor, aquel que te dijo que no temas, que te va a tomar de tu mano derecha y que va a estar con vos hasta el fin del mundo. Al único, a Jesucristo corremos. Él es mi fortaleza, Él es mi roca. ¿Cuántas cosas dice la palabra? Él es la roca, el castillo, la torre fuerte, es la sombra sobre nosotros, la mano poderosa. ¿Y cuántas cosas más el Señor nos habla continuamente en su palabra? Él es mi sustento, Él es mi ayuda, Él es mi sostén. Siempre tenemos que acudir a nuestra fortaleza, escondidos en Cristo Jesús. Algo que yo sé y lo tengo bien claro, somos pequeños, insuficientes, limitados, humanos para resolver cosas espirituales. No importa la responsabilidad que tengas en la iglesia, desde el pastor hasta los hermanos que recién empiezan. Todos tenemos esas cualidades. Y por lo tanto tengo que acudir a mi rey. Por lo tanto tengo que acudir. David acudió. David fue. ¿Y qué fue lo que dijo David? ¿Se acuerdan que David era guerrero? David sacaba al pueblo de Israel cuando estaba Saúl y los traía en victoria. 14 años atrás, antes de esa unción, derrotó a Goliat. David sabía quién era. Él tranquilamente podría haber dicho, yo conozco a los filisteos, hasta aún estuve conviviendo con ellos, haciéndome loco, escapando de Saúl. Ese fue David también. ¿Saben ustedes eso?
se baboseaba, se hacía loco, pero estaba escondido en los filisteos. Cuando habrán dicho los filisteos, pero este era el tonto que estaba acá con nosotros, el enfermo, este era el lunático y ahora es rey. Vamos todos, que esto es fácil. Muchas veces el enemigo se equivoca cuando te cataloga. Porque en algún tiempo anduvimos revolcándonos en el lodo, en el barro, deseando la comida de los chanchos. Hoy el Señor te dio autoridad. Hoy el Señor te dijo, Él es mi hijo amada. Eres heredero juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales para gobernar. Hay promesas, hay poder, hay propósito, hay identidad que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Seguridad. Sáqueme esta mujer que tengo acá adelante. Siempre me aconseja. Mi amada esposa. Pero es verdad eso. Miren, si nosotros hemos pasado situaciones, crisis, como las que pasamos hoy en día, nadie escapa. Pero una y otra vez me encanta ir a la roca, a mi castillo, a la torre fuerte, a la sombra del Señor, es mi bendición. Su mano poderosa es la que nos guarda y nos libre, y caminar bajo la nube o cubierto por la columna de fuego. Yo quiero estar bajo la sombra de Él. No me quiero ir a la derecha ni a la izquierda. Por más bendición y éxito que tenga, Dios es el que manda y Dios es el que guía. Él es lo que dice y Él lo que también te detiene. Cuando no hay palabra de Dios, detenete y escuchá. No tomes decisiones apresuradas, porque el enemigo viene, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Él es el que justifica. ¿Quién te va a condenar? Que no te avergüence el enemigo. Todo fue perdonado pues en la cruz. Cristo nos liberó. Entonces esto es importante. David sabía quién era él en el Señor. David sabía que él, todo su logro y toda la posibilidad de poder cumplir el propósito de Dios estaba en Cristo, solamente en Cristo. La plaquita que viene dice, siempre tenemos que depender de Dios. Siempre busquemos la salida en Cristo. Busquemos la victoria en Cristo. Siempre la estrategia la tiene el Señor. No hay otro camino. Gloria a Dios por tus victorias. Gloria a Dios. Y esto me hace recordar algo. Porque David fue y dijo, iremos contra ellos. Somos pocos. Se fueron todos a sus heredades y vinieron todos el ejército. ¿Cómo haremos? ¿Saben cómo venció David? Dice que él oró al Señor y le dijo, estaba la fortaleza y el valle estaba abajo. La fortaleza estaba en una montaña natural, por lo tanto el valle estaba abajo. Y los filisteos estaban organizando, son confiados porque sabía que David tenía pocos hombres. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, descendió de noche, de golpe, los atacó. No hubo mucha mortandad, pero el susto que se llevaron los filisteos fue tan grande que dejaron hasta sus ídolos, dice la palabra. Abandonaron sus ídolos. Sus dioses habían sido derrotados en el primer golpe que Dios le dio. ¿Qué hizo David con los ídolos del mundo? ¿Qué hizo David con los ídolos del mundo? Los quemó, dice la palabra, los destruyó. No te lo llevé a tu casa, no lo guardé en la billetera, no lo pongas en el auto, no lo pongas detrás de la puerta de tu casa. No hay estampitas, no hay santos, no hay vírgenes. ¿Cómo se fueron a caminar en la peregrinación? Gloria a Dios por la fe de muchos que por ahí tienen equivocada en algo que la palabra de Dios es clara con respecto a la Virgen. La respetamos, la honramos, fue una mujer escogida y consagrada a Dios, pero no la adoramos. Al único que se la adora es a Cristo. La palabra dice, en las bodas de Caná, ¿qué fue lo que hizo? El primer milagro de Jesús. Lo llevó María junto con sus discípulos a una boda. ¿No es cierto? Curiosamente, el primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino. ¿Cuánto oran así en su casa a veces? No tenemos un peso, Señor, convertilo en vino. Convertilo un poquito en vino. ¿No? Una copita que sea, Señor, para... Ese era un momento especial. Hágalo que no le va a pasar seguro. Pero yo digo, ¿y qué fue lo que hizo María? Juntó a los sirvientes y dijo, hagan lo que Él le dice. La gloria, el poder, la tenía Jesús. María simplemente sabía quién era Él, el Mesías. Como mujer, excelente. Como madre, como ninguna. Pero no se la adora, se la respeta. Porque fue una mujer escogida, que Dios escogió. ¿No es cierto? No es intermediaria, no intercede por nosotros. Damos gracias a Dios por su ejemplo, como Pablo, como Pedro, hombres y mujeres de fe, muchos hubo ahí. Pero damos gracias. Y aquí podemos ver que David
golpeó al pueblo de Israel, de los filisteos, al pueblo, destruyeron sus ídolos. Y uno cuando vence al enemigo, tuviste, como muchas veces estoy hablando con varios hermanos que están bajo el flagelo de la droga, hace 20 días que no consumo, hace 30 días. Es una lucha para aquella gente que tiene esa afección y que están pasando ese tiempo, como la bebida, como el mal carácter, problemas de género, violencias, personas violentas. Vos decís, dejale a Dios obrar, vamos a ayudarlo, vamos a acompañarlo, y uno cuenta los días como si estuviese preso, ¿no? De victoria, porque vencimos, pero no se descuide, porque la palabra esta dice que los filisteos volvieron con todos. Volvieron otra vez al valle donde fueron derrotados. Y así es el enemigo. Espera que vos confíes, bajes los brazos, dejes de orar, porque ya venciste, pero cuando querés acordar a la mañana, te lo vas a encontrar en la puerta de tu casa todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La palabra nos dice que David hizo lo mismo que la primera vez. No. Y esto me hace acordar para poder graficar lo que digo. Iba un hombre en un avión con mucha turbulencia. En un momento empezó un cristiano lleno el avión y empezó la turbulencia y el avión se empezó a mover, la gente se empezó a acomodar, las azafatas se sentaron. ¿Vieron? Cuando las azafatas se sientan, agárrate porque la cosa no está bien. Entonces este hombre ora a Dios y le dice: Señor, ¿qué haré con esta tormenta? Tenemos miedo. Levántate y orá. Y el hombre se levanta y ora. Y hubo la calma. Pasó la tormenta. Y todos vieron testimonio de este hombre, cómo oró y cómo Dios lo guió. Estrategia. Se sentaron todos tranquilos. Al tiempo volvió a pasar lo mismo. Y empezó de vuelta todo este flagelo y todo este miedo y toda esta situación. Y este hombre se levanta y ora. Y ora. Y ora y no pasa nada. Entonces se sienta confundido. Señor, ¿por qué? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no pasó nada? Y el Señor le dice: la primera vez me consultaste, la segunda no. ¿Cuál es la anécdota? Que siempre tenemos que consultar a Dios porque Él tiene métodos y estrategias diferentes, aun cuando sea la misma situación, aun cuando nos parezca que es lo mismo. Pero Dios le pasó a Moisés en el desierto, cuando el pueblo se quejaba por agua. Cuando el pueblo se quejaba, ¿cuántos hay acá que se quejan? No van a levantar la mano, uno solo. Gloria a Dios, hermano. Dios es fiel. El lenguaje de queja es satánico y muchas veces nos acostumbramos a quejar por todo. Podemos estar molestos, pero no agarre la queja como idioma. No, y fue Moisés y entonces el pueblo, ¿qué hacemos? Golpea la piedra y saldrá multitud de aguas para todos los animales y el pueblo. Y así fue. La segunda vez pasó exactamente lo mismo, ya casi cerca de la tierra prometida. Y Dios le dice: Moisés querido, ordená. Por eso hay que escuchar. Él usó el tacto. Ahora hay que escuchar. Ordená que salga agua. ¿Y saben cuál fue el problema de Moisés? No fue el haberle pegado, sino fue el enojo que tenía con el pueblo. No actúe con los demás enojado. No actúe, ríndase al Señor, y si tiene que hablar, háblelo en paz, con tranquilidad. Las cosas que se hacen enojados tienen mal fruto, resultan de una manera equivocada. Hierro con hierro no es la solución, ira con ira no es la solución. La paz, se necesitan dos para pelear. Entonces, la palabra áspera hace subir el furor, pero más la palabra suave lo hace calmar, dice la palabra. Y ahí Moisés fue y dijo: ¡oh, rebeldes! Les haremos salir agua. Y no le pegó una vez, dos veces, ¡pum, pum! Salió agua porque Dios bendijo al hombre de Dios. Pero ¿saben qué le costó a Moisés? No vas a entrar a la tierra. No vas a entrar a la tierra. Porque no me glorificaste. No solamente le pegó, sino dijo: le vamos a sacar agua. Tomó la gloria de Dios. Y Dios no comparte gloria. Guarda. Mire que está todo a su lado si está enojado. Dígale: no te enojes, no te enojes. No hay que vivir enojado ni tomar decisiones en el enojo porque trae mal fruto. Acá David dijo: ¿qué haremos? Otra vez vinieron de vuelta estos incircuncisos endemoniados a robarnos todo.
Satanás es así. Y Dios le dijo, no irás de frente esta vez, rodéalos. Qué hermoso esto, rodéalos. Y cuando escuches, oigas, la tercera vez que usa el sentido, oigas el ruido de las balsameras. Era un árbol que largaba como una savia. De ahí viene el bálsamo. Las savias, ellos estaban escondidos en un bosque. ¿Y saben qué? Hizo caso. Fue con todo el ejército y los filisteos estaban mirando la fortaleza y David estaba detrás con todo el ejército. Pero hay algo que también me llama la atención y algo que le quiero dejar en claro. ¿Le puede hacer caso a Dios? Sí. ¿Le puede consultar a Dios? Sí. Pero él tuvo que ir debajo de ese bosque y esperar el viento recio de Dios que mueva los árboles. Aprenda a esperar las promesas. Aprenda a esperar que Dios actúe primero, porque Él pelea la batalla por nosotros. Porque Él sabe, dice, y salió Dios como poderoso gigante y derribó a los filisteos. Me encanta, no fue David, no venció David a los filisteos, los venció el Señor. ¿Por qué? Porque hubo un hombre ungido que dependió, esperó, escuchó y obedeció tal cual Dios le había mandado. Podemos ser medios obedientes, es igual a desobediencia. La obediencia al Señor es realmente completa, si no, no es nada. Dios no hace las cosas a media. Entonces acá fue David, se puso debajo de las balsameras y dice, se levantó un viento que movió las copas de los árboles y eso produjo un sonido como de un ejército mayor que venía marchando en contra de ellos y de vuelta los filisteos fueron engañados. ¿Por David? No, por Dios. Y dice la palabra que David, ahí sí, deshizo a los filisteos y los llevó de Gaza hasta otra localidad, que si usted lo busca en los mapas, es mucho terreno. Los fue venciendo. Y algo importante, a partir de ahí, nunca más los filisteos se levantaron contra Israel. Quedó deshecho el enemigo de Israel, como va a quedar deshecho el enemigo de tu alma. El demonio, Satanás, no se va a levantar. No va a volver a querer conquistarte, no va a venir a robarte, no va a venir a oprimirte, no va a venir a empujarte para el mal. Porque fuiste ungido, fuiste guiado, porque fuiste a la fortaleza, porque consultaste y obedeciste y otra más, esperaste que Dios se manifieste. ¿Cuántas cosas, no? Eso, ¿sabe qué es? Carácter, eso es disciplina, eso es aprender a conocer cómo Dios manda, cómo Dios sobra. No te confíes por lo que Dios ha hecho en tu vida. Él hace cosas nuevas, tiene estrategias distintas, te lleva a orar de una manera diferente. Los tiempos son distintos, aunque parezca la misma circunstancia. Él es muy creativo y por eso hay que depender, hay que obedecer y hay que esperar. ¿Lo creemos? Denle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. La que viene. Cristo es la mejor salida y solución. Diga conmigo, Cristo es la mejor salida y solución. No queda otra cosa. Corremos la fortaleza que Él es el que vence. Cierre sus ojos un momento. Si hoy estamos aquí y no conocemos a este Dios poderoso plenamente, si hoy estamos aquí y estamos por alguna circunstancia fríos, apartados, en un freezer espiritual, es tiempo de volver, de reconciliarnos, es tiempo de abrazarlo, es tiempo de depender, es tiempo de esperar. No se canse de esperar, porque Él cumple lo que promete, porque Él es un Dios fiel, un Dios poderoso. Él quiere ungir lo que su naturaleza esté sobre su vida y puede así repeler toda influencia del enemigo, todo bicho que venga a querer robarle la bendición. Por más que parezca grande la prueba, cuando vienen todos, el Señor es especialista para derribarlos.